la frase completa que viene de la canción que le da el nombre al disco es: lo más importante es saber cómo atravesar el fuego, ¿no? O sea, el fuego en sí, o sea, es algo como que con esa frase como que queremos hablarle un poco de pues algo como tan cotidiano y humano que pueda ser la vida misma, de un lugar refugio con canciones que para lidiar con el camino. Y creo que lo hablamos siempre, que tienen como esa diferenciación entre esas canciones de qué etapa, por ejemplo, personal viene cada una, ¿no? Alguna como más oscura, más difícil, más desde la herida. Es que todas las frases de las canciones, o muchas de ellas, al final son frases que también salen de tantas conversaciones que tenemos hablando sobre las cosas que nos rondan la cabeza, de nuestros problemas y demás. Pues somos muy fieles defensores de eso, de no encerrarse, de hablar un poco, de un poco ponerlo en voz alta, ¿no? Y desnudarse, tú lo has dicho, como y ser vulnerable, no pasa nada. Intentamos siempre escribir desde la honestidad, desde lo crudo. Porque a día de hoy es verdad que todo va muy rápido, que todo es ya, y que igual no tenemos ese tiempo como para pararnos a reflexionar. Yo creo que la energía se multiplica por mil, saber atravesar el fuego. Hoy en Pulso Sonoro tengo el placer de presentaros a Fontán, que nos invita a recorrer un viaje muy concreto, aunque empieza acompañado de mí, en mitad de un temporal, o de el temporal concretamente, donde parece que hay quizás tiempo para todo, incluso para intentar tocar el cielo. Pero no todo es calma, claro, por supuesto, porque llega un momento en el que todo cambia, en el que quizás un día como hoy decides atravesar el fuego, y es entonces justo en ese momento cuando entiendes que nada vuelve a ser como era antes y que esa idea que tenemos quizás de vida perfecta se rompe y que quizás todo termina o empieza en esa zona tan idílica de Galicia llamada Costa da Morte. Así se construye el universo de Atravesar el Fuego, el álbum debut del dúo madrileño formado por Samu y Carlos, un viaje emocional que transita entre el indie rock y el rock alternativo para hablarnos de la ansiedad, el miedo y también de la transformación, convirtiendo el dolor en un punto de partida hacia una identidad quizás más consciente y más auténtica. Hoy tengo el placer de presentaros aquí en Pulso Sonoro a Samu y Carlos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? Un placer. Antes de nada, qué guay que Sí. como has presentado ahí como el disco, me parece como muy Ya chulo. no tenemos Sí. nada que decir después de eso. Sí, totalmente. Me alegro mucho de que os haya gustado. ¿Y Sí, qué tal? sí. ¿Cómo Muy metéis bien, la verdad, estamos muy contentos. Un año de muchas primeras veces en muchos sentidos y un poco pues con esa ilusión siempre pues, bueno, de aprender, de vivirlo, y la verdad que muy contentos. Sí. Yo lo primero que quiero que nos contéis a los seguidores de Pulso Sonoro es que si tuvierais que resumir en una sola frase quién es Fontán, ¿cuál sería? Pues a mí hay una como que siempre me ha gustado mucho defender, ¿no? Que es como un lugar refugio con canciones que para lidiar con el camino. O sea, es como, no sé, me gusta como ser un poco esa sensación de lugar un poco como casa, y con esas canciones que te puedan como ayudar un poco en tu día a día. Pararte a pensar, Sí. a reflexionar. Bueno, venís a presentar Atravesar el Fuego. ¿Cómo estáis viviendo este momento en el que comienza a despegar vuestro álbum debut en vuestra carrera? Pues la verdad que muy contentos porque, bueno, independientemente de que el álbum realmente tiene como casi un año, hemos querido como alargar un poco su vida, pues un poco como rebeldía, ¿no? Y en contra pues que estamos todos un poco inmersos en escuchar las canciones siempre rápido, algo que de hace 2 semanas parece que ya es de hace 5 años. Y bueno, hemos querido como relanzarlo un poco, pues con la versión así en vinilo, que es algo que nos hace como mucha ilusión. Y nos está como permitiendo también eso, poder presentarlo pues distintas ciudades de España, llegar a escenarios de festivales también muy guays. O sea, no podemos pedir más, o sea, súper contentos. Hay algo que me ha llamado muchísimo la atención de vuestro título y es esa idea que parte, como ya mencioné anteriormente, de atravesar el fuego. ¿Qué significa para vosotros la palabra fuego? Pues yo creo que el fuego en sí, o sea, es algo como que con esa frase como que queremos hablarle un poco de pues algo como tan cotidiano y humano que pueda ser
la vida misma, de que estamos todos un poco a veces en la vida adulta, en esa supervivencia, bueno, pues a veces con partes difíciles, a veces con partes como también más bonitas, pues esa necesidad un poco también de poner el foco, de ser conscientes de ello, de poder pasar ese duelo o esa parte como más difícil, complicada y oscura, y a la vez como siempre pues con una idea o por lo menos un intento de, pues, de reconstruirse, de reinventarse, de poder un poco como atravesar un poco como ese duelo, ¿no? Y de hecho, la frase completa que viene de la canción que le da el nombre al disco es: lo más importante es saber cómo atravesar el fuego, ¿no? Saber atravesar el fuego. Entonces, creo que es un poco eso, ¿no? Que es inevitable que estemos todos inmersos a veces bueno, pues en procesos difíciles y complicados, pero bueno, creo que también hay canciones dentro del disco que le dan como esa esperanza y esa luz necesaria también, ¿no? En tu día a día. Qué guay. Pues hablando de canciones, tenemos 9 en este disco. Que yo os quiero preguntar, porque me sorprenden que hay términos que aparecen como la resistencia, la reinvención. Claro, nace, yo creo que este disco desde la herida o desde la necesidad de cómo entenderla. ¿Cómo ha sido componer esas canciones? Pues yo creo que nos gusta como además verlo siempre así, de que al final ha sido un disco que además como que ha nacido, o sea, se ha compuesto hace muchos años también, muchas de esas canciones. El hecho de grabarlo también por bloques, ¿no? Porque no teníamos como los recursos para meternos un mes a grabarlo, entonces como que se han ido grabando un poco a cachos, y creo que lo hablamos siempre, que tienen como esa diferenciación entre esas canciones de qué etapa, por ejemplo, personal viene cada una, ¿no? Alguna como más oscura, más difícil, más desde la herida, como de repente poquito a poco, a base de muchas conversaciones con amigos, entre nosotros, también está reflejada ahí en el disco, ¿no? De cómo poquito a poco se va saliendo de ese pozo y pues eso, gracias a los vínculos, gracias un poco a sanar un poco, pues se va consiguiendo también como esa esperanza, un poquito esa luz dentro del camino, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ha habido canciones de esas que duelen, porque además siempre decimos que intentamos siempre escribir desde la honestidad, desde lo crudo, que es como que creemos que está ahí la buena canción, por lo menos la sincera. Entonces, bueno, ha habido algunas que otras más difíciles y otras como más amables, también más llevaderas, ¿no? Y que luego en el directo también se nota, ¿no? Como de repente, a mí me pasa mucho, y Carlos también, yo creo que es un momento en el que estamos ahí como cerrando los ojos y es como que estamos ahí conectando con un lugar que a veces es complicado, ¿no? Estar como fin de semana y fin de semana como andando un poco ahí, ¿no? Pero bueno. Carlos, ¿y tú en qué momento sentiste que este disco dejaba de ser solo música para convertirse en algo terapéutico? A ver, al final, para mí todas estas canciones siempre hablo con Samu, que yo, o sea, también hemos visto como decía Samu, un desarrollo entre igual canciones que escribieron antes, un poco más oscuras, y las de ahora que son más luminosas, pero es que todas las frases de las canciones, muchas de ellas, al final son frases que también salen de tantas conversaciones que tenemos hablando sobre las cosas que nos rondan la cabeza, de nuestros problemas y demás, y al final, o sea, yo me doy cuenta que todas estas canciones salen de conversaciones que tenemos nosotros y se convierten un poco también en el día a día, y todos estos pensamientos que vamos solucionando y que vamos quedando para adelante, claro. ¿Y os ha cambiado algo como persona todo el proceso de componer este disco? Sí, yo creo que es un poco además lo que estaba diciendo él, ¿no? Que para mí, por ejemplo, el ejemplo que siempre coincidimos los dos, de Acompañado de mí, que es como ese inicio del disco. Creo que hay 2, 3 canciones del disco que están escritas desde la más soledad, la más aislamiento total, ¿no? Que además coincide con esa época de la pandemia también. Y luego creo que me gusta mucho porque poco a poco el hecho de pues ese proceso que tienes de estar encerrado, de repente, joder, pues coño, contárselo a un amigo, poder hablarlo, poder, como dice Carlos, poner las cosas un poco sobre la mesa, llegar a otras perspectivas, a otras soluciones para no quedarse ahí hundido. Creo que a mí por lo menos me ayuda mucho a eso, a esa necesidad de no encerrarse y poder, en vez de quedarte un jueves y estás ahí sobrepensando y dándole muchas vueltas a las cosas, llama a un amigo, llama a alguien, algún vínculo cercano y desnúdate un poco y no pasa nada, ¿no? Y creo que somos chavales que siempre decimos que entre nosotros bueno, pues tenemos como esa suerte, ¿no? O sea, te pasa de poder como tener esa confianza y demás. Pero incluso, claro, con nuestros propios círculos, tú con tus hermanas, yo con mis... O sea,
somos muy fieles defensores de eso, de no encerrarse, de hablar un poco, Me encanta. de un poco ponerlo en voz alta, ¿no? Y desnudarse, tú lo has dicho, como y ser vulnerable, no pasa nada. No ¿sabes? pasa nada, y en de estos hecho es momentos diría necesario. que es más Sí. necesario que nunca. Y al final los Totalmente. temas hablan de rayadas o de preocupaciones o de crisis que no solo tenemos nosotros, sino que creo que son cosas que tiene absolutamente El todo el 90% de la mundo. población. Efectivamente. Exacto, y está fenomenal compartirlo, hablarlo Y creo que es ahí donde te das cuenta. O sea, el momento en que lo compartes y dices, si a mí también me pasa, Claro. y dices, joder, Si no estoy solo, no estoy también es un solo, poco ¿sabes? la sensación que queremos dar con todo Claro, esto. totalmente, como de... Como dice la moda. Sí, de no estar solo en este mundo, ¿no? Es como, es que al final es necesario poder hablarlo. Totalmente. Sí. ¿Y os da miedo mostraros vulnerables a la hora de lanzar estas canciones? Porque siempre hay como esa parte de sentirse vulnerable al lanzar algo. O sea, yo creo que más que... o sea, es que es lo que te decíamos, yo creo que siempre nos gusta, y Carlos lo sabe, hay mucho la turra con la necesidad de hablar de la parte más cruda, de no me adornes algo que que lo estás viviendo así, no me lo pintes así súper bonito y súper... Estás viviendo eso, te está pasando eso, cuéntalo de esa manera. Entonces, como que quizás lo que peor llevo a veces, yo creo, no sé si te pasa, es en el propio escenario hay días en los que a lo mejor cierto tema o cierta canción y tal, No de te repente, toca más, ¿no? sí, te hace como reconectar con cierto momento y, uff, pega fuerte alguna vez y es ahí donde yo cierro los ojos y me meto en mi movida porque... Sí, porque sí que he llegado un poco a sensibilizarme mucho con cierta canción, que a lo mejor pasan 2 semanas o pasa un poco ese tema y, bueno, pues conectas desde otro lado, ¿no? Pero a la hora de mostrarlo... Sí, yo creo que en general no tenemos ningún tipo de vergüenza o no nos preocupa absolutamente nada como mostrar esa parte porque al final que somos, es es lo que humano. somos. Es que somos Claro. eso y todos, además. Y Y somos, claro, hay eso que ser es. humano. Entonces. Bueno, hablando ahora, dejando de las canciones y todo lo que habéis comentado, me gustaría hablar a nivel sonoro, que como me mencionaba en la intro, mezcláis indie rock y rock alternativo en algunas de las canciones que engloban que esta atmósfera de atravesar el fuego. ¿Tenéis claro desde el primer momento en el que os disteis a componer este disco los sonidos que queréis utilizar o no? O sea, un poco sí, pero sí que es cierto que el primer EP, por ejemplo, viene de una experimentación de, igual fueron como 3 meses encerrados en el estudio, volviéndonos locos, haciendo una producción con 1000 sintetizadores. Que vuelve a coincidir con la pandemia. O sea, Claro. nos pegó muy mal esa Sí, época sí, porque sí. nos Muy encerramos. neuróticos ahí, encerrados en el estudio que tenemos. Y sí que es cierto, como que sale de una parte un poco más atmosférica, de más sintetizadores, igual influencia más de Rufus por esa época, de War on Drugs, pero como la parte más como de sintetizadores. Y sí que es cierto que con medida hemos empezado a tocar todo esto y hemos empezado a hacer más canciones y hemos empezado con el disco, bueno, empezamos con el disco, entró como más la parte cañera, que ahora es lo que yo diría que más nos representa. La parte más guitarrera, más todas las influencias del rock argentino, mucho más rock. Y entró como toda esa parte de potencia y de banda y de guitarras. Que creo además que siempre decimos que realmente esas son un poco el origen y las raíces Claro. nuestras. O sea, creo que es como que efectivamente con ese primer EP era como, vale, sabemos que esto nos ha gustado siempre y tal, pero vamos a probar y vamos a experimentar y a volvernos locos y fue como una búsqueda. Para mí esa etapa fue como un poco una búsqueda. Sí. Y creo que efectivamente ahora como que hemos vuelto a reconectar con lo que nos une a los dos, con esa parte como más orgánica, mucho más guitarrera también y más directa además, o sea, creo que se nota mucho, pero vuelvo a lo de antes, más en algunas canciones que en otras, ¿no? Sí, Como que en ese sí, propio sí. proceso fue cambiando, ¿no? De entrar al estudio con todo súper mega pensado y ya estructurado, hablábamos antes de alguna de las canciones como entrar al estudio casi un poco la canción desnuda y a ver qué pasa. Y es como que ahí también la banda ha tenido mucho que hacer, ya llevamos muchos meses trabajando con ellos. Creo que ha ido también como mucha parte de... Productor Isaac también mola mucho un poco más. el poder confiar en alguien para que siga desarrollando lo que tú tienes en la cabeza. Pero me gustaría como hacer hincapié en una cosa que acabo de pensar, que claro, que Samu tiene razón, porque para mí también ha sido un proceso como de al final he acabado reconectando con lo que a mí más me flipaba cuando era un chaval y escuchaba música, que era todo ese rock y esa parte de carrera. Y es verdad que ahora haciendo el directo y tocándolo y todo eso, me di cuenta que ahora estamos viendo cosas que yo digo, claro, es que esto es lo que a mí me molaba cuando yo tenía 12 años y me ponía discos y lo flipaba. Y mola mucho como ese proceso de volver a encontrarte con lo que siempre te ha gustado. Claro. Sí, total.
Qué Entonces bonito. ahí estamos, en este momento. Bueno, antes mencionabais Viaje Pendular, que es el EP anterior, antes Sí. de lanzar este. ¿Qué ha cambiado en vosotros desde esa etapa ahora mismo? Venga, vamos. Pues yo siempre digo que sí, o sea, algo habrá cambiado, porque si no cambia nada en muchos años, yo creo que es como señal de alarma, ¿no? En uno mismo. Los looks. Yo creo que, o sea, sí, a mí, por ejemplo, volviendo a lo de antes, me gusta mucho quizás la manera de afrontar las cosas. O sea, yo siempre como me he considerado como alguien muy de encerrarse, de yo me lo guiso, yo me lo como, de no quiero molestar, de no tal. Y gracias como a esa relación con Carlos, esa confianza también con su círculo, con sus hermanas, de hacer como ese vínculo, me ha enseñado mucho quizás a esa manera diferente de, pues lo que hablábamos antes, de no encerrarse, no quedarte ahí, te estás preocupando por algo un fin de semana entero, 2 días, no puede ser, o sea, coge, vete al campo, salte con tus amigos, tómate algo, verbalízalo, desconecta, entonces creo que eso, a diferencia de esa primera etapa, que incluso es que se notan las canciones, él me lo dice siempre, es que era muy denso, era como mucha vuelta, muy de estar ahí tú, ¿no? Y Creo que creo que al final los dos como personas hemos tenido como ese proceso muy parecido. sí, Porque yo recuerdo como una palabra constante que en terapia como que utilizaba y era la rumia, sí. como el pum, 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 pum. Y creo que ahora personalmente no estamos, que siempre queda un poquito de Siempre, eso, ¿no? o sea, Pero creo que estamos en un momento en el que llevamos las cosas de otra manera y todo al final es mucho más llevadero y ya no hay tanto sobrepensamiento como antes, que siempre queda un sí, pozo, pero pero yo creo que al final se nota como esa parte también de trabajo, sí, total. bueno, pues de ir a terapia, de reforzar mucho esos círculos que al final son también igual de necesarios. Y bueno, pues creo que efectivamente, como dice Carlos, pues como que lo hemos ido viendo estos años, Sí. como esa diferencia un poco pues bueno, de poder afrontar las cosas, ¿no? Sí, Qué sí. bonito, chicos, con todo lo que nos contáis aquí en Pulso Sonoro. O sea, me encanta todas las reflexiones a las que estáis llegando. O sea, este disco, por favor, lo tenéis que escuchar todos. Y yo ahora quiero preguntaros que, claro, Atravesar el Fuego es un disco pues que nace eso del crecimiento personal, de vuestra evolución, de todo. ¿Vosotros qué es lo que esperáis de vuestro público cuando lo escuche por primera vez? ¿Qué queréis que se lleve? Que eso creo que es muy importante preguntaros a vosotros como músicos, como artistas, como compositores. Yo creo que igual lo que siempre intentamos como aportar es que sea un lugar en el que pararte a pensar y un poco a reflexionar sobre todo lo que está pasando, porque a día de hoy es verdad que todo va muy rápido, que todo es ya y que igual no tenemos ese tiempo como para pararnos a reflexionar sobre todo lo que está pasando, igual hacerse un poco de introspección y tal. Y de hecho, o sea, me gusta porque son preguntas además que te estaba pasando a ti antes de reconectar un poco con cosas que hemos llegado a decir en algún momento y a lo mejor lo tenemos medio olvidado. Y yo recuerdo, porque esta pregunta nos la hacíamos uno al otro de, tío, ¿no? Se lo pones a algún colega y cómo te gustaría que lo escuchara. Y yo me acuerdo que le dije a Carlos, digo, pues yo sinceramente, por lo menos a mi círculo, le voy a pasar cuando salió, ¿no? El primer EP y todo esto, digo, se lo voy a pasar y decir, no me escribas a los 10 minutos. Claro, como, era como, yo quiero que... 2 días. 3 días, o sea, date 3 días y escucha el disco 2-3 veces. Prefiero eso a eso de, pues no, me mandas el link a los 3 minutos. ¡Guau, qué guay, qué temazo! No, o sea, como es lo que dice Carlos, como de alguna manera intentar, creo que es un disco bueno, que tiene como mucho contenido, tanto mucho musicalmente contenido, como que no es de como letras. para escucharse un poco ahí de fondo y ¡ay, qué No. guay! O sea, Hay creo que que escucharlo es con los 5 escucharlo, sentidos. eso es, ya sea un poco en un sofá o en un viaje o en un lo que sea, pero un poco efectivamente, con los 5 sentidos y como dice Carlos, de frena, o sea, Claro. permítete frenar un poco, ojalá sea, pero ya no con nuestro disco, que también, con un poco la vida Con en la vida, general, sí. pero sí, como dice Carlos, que nos gustaría mucho que con estas canciones pues sirva de respira, frena y qué está pasando, ¿no? O sea, un día como hoy, esas canciones que al final te obligan un poco a decir, calma, tranquilo, ¿qué está viviendo? Deja de pensar en mañana, pasado, luego qué va a pasar y mira un poco lo que está pasando. Sí, además que es un disco que está, yo creo que todo muy cuidado, o tanto musicalmente como las letras, como todo. También vemos mucho esa influencia de bandas que cuidan mucho absolutamente todo. Y también si no te paras a escuchar todos esos lugares que tiene el disco, no llegas a toda esa profundidad. Bueno, ahora arrancáis el Caldero Tour con este disco presentándolo. ¿Qué diferencia va a poder encontrar el público entre lo que escucha en su casa, en este vinilo, y lo que va a escuchar en directo? ¿Qué apuestas hacen a los traes?
Yo creo que la energía se multiplica por sí. 1000. O sea, creo que, fíjate que nos pasa, ¿no? De a pesar de que no, pues una vez sale el disco, creo que ya no volvemos a escuchar las canciones, pero de vez en cuando hemos tenido como que grabar algo, hacer alguna cosa. Nos hemos sorprendido a nosotros mismos de eso, de decir, joder, pero si está en el directo, en el concierto, de repente es como una energía multiplicada por 1000, ¿no? Y creo que eso en el concierto se nota mucho, ¿no? Como que partimos de esa base que tiene la canción, pero wow, la llevamos como a otro nivel superior, yo creo. Claro, ¿no? es como las canciones se respetan muchísimo en los Sí. arreglos porque también están muy pensados para ser tocados en directo, pero luego, claro, en directo somos nosotros dos totalmente eufóricos, Claro. saliendo con todo. Además que creo que tenemos como mucha garra y ahí es donde quizás a nivel grabación no se puede como apreciar tanto esa influencia rockera que tenemos y cañera, que igual pasa como un poquito más desapercibida. En los conciertos es eso, que es como, Sí. nos ves la cara y es como vamos ahí con todo, a sudar la camiseta y a llevarte la canción a... Pues no sé. Sí, también con medida que ha ido pasando el tiempo y siempre vamos a muchísimos conciertos, que aprendemos muchísimo de la gente, también nos hemos dado cuenta que también pues, queremos llevar esa parte del proyecto, que es lo que nos mola. Nosotros al final vamos a un concierto y no estamos en seguir parados. Claro, Nos dejamos, llevar para es como nos es lo sentimos. más bonito y la conexión Claro. esa que existe entre el público Claro, y los todo, artistas es algo único. A mí es que me parece lo más bonito de los proyectos. Pues chicos, antes de nada, antes de cerrar, a ver, ya tenéis un EP que hemos mencionado antes, acabáis de lanzar un disco, pero bueno, yo creo que estáis en un momento de banda emergente que están haciendo, resurgiendo, empezando a florecer dentro de este universo, y me gustaría preguntaros que cómo estáis viviendo este crecimiento a todos los niveles. Sé que es una pregunta inmensa, No. Pero fíjate que a veces creo que es como lo de consejos doy, pero para mí no tengo, ¿no? Como que muchas veces estamos aquí dando la turra con el hay que frenar, hay que tal, y creo que de vez en cuando a veces se nos olvida a nosotros mismos. Y creo que estamos por lo menos estas últimas semanas un poco aturullados, o sea, como, claro, hablo con mis amigos y era como, ay, estamos súper felices, súper contentos, es todo como maravilloso porque estamos viviendo como oportunidades súper guays, pero a la vez es eso, somos una banda emergente, esto todavía está siendo casi más una inversión, un esfuerzo, bueno, compaginarlo con la vida en sí. Entonces, bueno, pues eso, con otros trabajos, con acabar la carrera, bueno, pues con un montón de cosas que a veces es más fácil. Sí, creo que siempre somos conscientes de las cosas una vez han sucedido. Sí. Que antes de todas esas cosas, al final estamos, como dice Sam, llevando la vida, el trabajo, el compaginarlo con no sé qué. Entonces, al final, siempre vamos a ir como poco a poco y como dice todo el mundo, o nos lo dice, por ejemplo, nuestros amigos, al final, como que ellos lo ven más que nosotros. Nosotros Claro. siempre estamos como, bueno, sí, está todo bien, pero esto, pero tal. Pero sí, pero en verdad estamos muy contentos. Sí, pasa, es lo que tú dices, ¿no? Y creo que también somos como personas muy exigentes, también muy autoexigentes, perfeccionistas, y eso como que tenemos que también como controlarlo de vez en cuando porque nos pone en una posición a veces de, pues, sí, de no estar un poco viviéndolo como lo viven nuestros colegas, que a veces, joder, nos tienen que coger de los hombros y decir, tío, mira dónde está, mira lo que está pasando. Volvemos a los círculos, a veces es necesario que sea otra persona externa porque tú estás pues en esa rueda, en esa espiral de decir, bueno, pues en piloto automático, en modo crucero y hay que tirar, hay que hacer esto. Sí. Pero bueno, mientras sea posible, ¿no? Y nos hagamos como ese ejercicio de vez en cuando, de momento lo llevamos bien. Y hay una cosa, perdón, pero que me di cuenta siempre que es, llego a tomar una birra o lo que sea, oye, qué bien, que os va, no sé qué, increíble, y siempre digo, sí, bueno, pero... Sí, como Sí, claro. Y ellos, joder, tío, no puede ser. Algo está pasando, tal, o sea, bueno, estamos como muy buscando a veces la cosita, el fallito, Sí. pero bueno. Pues desde Pulsos Sonoros animamos a seguir creyendo en vuestro proyecto, es chulísimo, yo os doy la enhorabuena por este disco, por la gira. Muchas gracias. Y nada, nos despedimos, os damos las gracias a los dos, tanto a Carlos y a Samu que estáis aquí. Y nada, nos despedimos con Fontán. Os invito a que escuchéis este nuevo disco que se llama Atravesar el Fuego. Y nada, que muchas gracias por estar ahí, por seguirnos y que nos vemos pronto en la próxima entrevista. ¡Hasta luego!